Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y te saludo con las tres acepciones del saludo, porque este programa, aunque lo pasamos los miércoles por Sareca TV, Canal 10, Telecable El Cercado, es un programa que también que va para nuestro canal de YouTube, Ventana Cultural RD. Y como es una conversación de tanta trascendencia, yo quiero que nuestros seguidores, a cualquier hora que lo vean, se sientan que están presentes en el momento de que están viendo el programa, porque se trata hoy, y bueno, antes de decir de qué se trata, agradecer a nuestro público fijo de Vallejuelo, El Cercado, Las Matas de Farfán y Hondo Valle, y agradecer a nuestros seguidores permanentes en Ventana Cultural RD, y decirle que el programa de hoy lo consideramos trascendente porque vamos a honrar a uno de los grandes de las letras dominicanas. Vamos a hablar, y al hablar vamos a honrar a José Rafael Antigua, quien recientemente ha partido a otra dimensión. Yo quisiera, Alejandro, que tú me permitas, antes de iniciar el diálogo, leer algunos datos biográficos de José Rafael Antigua que he tomado de la Fundación León Jiménez. Y lo he tomado de la Fundación León Jiménez porque dentro de los grandes reconocimientos del que él fue objeto durante su trayecto de vida aquí en la tierra, uno de ellos fue el del Premio Nacional León Jiménez de la Feria del Libro. Entonces, pero además por la confianza en lo que se encuentra en las páginas de la Fundación, la confianza de la veracidad del dato que se encuentra en la página de la Fundación León Jiménez. Ellos apuntan que José Rafael Antigua fue un prolífico intelectual que se ha dedicado al género poético, la labor ensayista, el periodismo, la crítica literaria, la publicidad y la asesoría en comunicación corporativa. Desde su primera juventud en su ciudad natal, donde cursó sus estudios primarios y secundarios, ha cumplido de manera coherente y con compromiso ético-humanista. Formado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, en 1976 apareció su primer libro, Domingo Moreno Jiménez, Apóstol de la Poesía. En el 2022, la Antigua cumplió 46 años de ejercicio como escritor, de los cuales dedicó 2 décadas de entrega al suplemento cultural Biblioteca, desde 1983 hasta el 2003, que creó y desde el cual fue editor, difusor, promotor, crítico, cronista e historiador a tiempo completo de la literatura nacional y extranjera, adquiriendo libros, hurgando en bibliotecas y en librerías de Oriente y de Occidente, de sur a norte y de este a oeste del globo terráqueo, siendo el más cosmopolita, viajero, itinerante. La Antigua representa, y esto es importante, la Antigua representa el liderazgo más excepcional que ha tenido la cultura dominicana en las últimas 3 décadas. Su visión crítica ha fortalecido de manera proliferante el diálogo, la pluralidad de ideas y el pensamiento creativo, propiciando un ambiente discursivo exploratorio para la nueva literatura. Es el gran renovador de nuestro periodismo cultural. Su obra orientadora en las letras ha dejado una impronta de su sabiduría. Presidió la Comisión Permanente de la Feria del Libro de 1997 al año 2000. Fue el fundador y creador de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, junto a José León Asensio y el intelectual Enriquillo Sánchez. Es el propulsor del Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez. Entre otras cosas, fue también ministro de Cultura entre el año 2004 al 2012. Es miembro del número de la Academia Dominicana de la Lengua,
ocupando el sillón A, que correspondía a Monseñor Adolfo Alejandro Noel, creador de dicha entidad y quien además fue presidente de la República. Ha merecido por sus altos méritos la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado Gran Cruz, placa de plata, otorgada por el gobierno dominicano. Ha recibido innumerables premios y distinciones tanto en el país como en el exterior. Pertenece a los consejos directivos de las más prestigiosas instituciones culturales, académicas y filantrópicas del país. Su bibliografía publicada abarca 34 libros y 6 plaquetes en distintos géneros. Su obra monumental en 7 volúmenes, Espacios y Resonancia, mereció el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez en el 2016. A estos datos de la Fundación León Jiménez, yo le agrego uno muy particular donde digo que partiendo de todo esto, podemos decir que para él no cabe la frase de Federico Enríquez y Carvajal, os América infeliz, que sabe de tu grande vivo cuando ya son tus grandes muertos. Ya que en su vida José Rafael la Antigua recibió los reconocimientos que corresponden a su gran estatura de escritor, de gestor cultural, de poeta, de ensayista y de todas las cualidades que le adornaban. Entonces, quiero dejar abierto este espacio para que a partir de esta breve biografía que he leído, hablemos del José Rafael la Antigua ser humano, del José Rafael la Antigua poeta, del José Rafael la Antigua ensayista, gestor cultural y en lo que el tiempo no alcance de la mayoría de las facetas de las que podamos poner al descubierto para nuestros seguidores, tanto de Saleca TV como de Ventana Cultural RD, porque yo creo que los valores, como José Rafael la Antigua, hay que, vamos a decir, realzarlos siempre, en esta dimensión y en la otra dimensión. Realzar nuestros valores es también una manera de decir que los dominicanos valemos, que tenemos virtudes, que tenemos grandezas, aún en el presente, grandezas vivientes, porque hay muchas personas que son muy dadas a poner por todo lo alto a quienes han muerto. Pero para nosotros, José Rafael la Antigua es una presencia activa que se mantendrá por mucho tiempo en la memoria de los dominicanos. José Rafael la Antigua es un ejemplo grande de éxito, de logro personal y de logro para el país y para el Estado. José Rafael proviene del interior del país, lo cual habla aún mejor de él, porque el que llega no es igual que el que está. Para el que está y tiene talento, las cosas se facilitan mucho más. José Rafael la Antigua nació en 1949 en la ciudad de Moca, como cabecera de la provincia de Espaillat, y muy joven, siendo aún muy joven, emigró primero a Santiago por poco tiempo y luego a Santo Domingo, cuando vino a cursar estudios en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, donde estudió Ciencias de la Educación con concentración en letras y donde se graduó, siendo aún muy joven, con honores, con altos honores académicos. Entonces, enarbolar, reconocer nuestras grandezas es una manera de mandar un mensaje a los dominicanos del porvenir para que vean, en este caso, en José Rafael la Antigua, que sí se puede, sí es posible alcanzar las cumbres luminosas de la distinción, de la buena fama y de la luminosidad intelectual, aún proviniendo del interior e incluso proviniendo de una familia, digamos que de orígenes modestos en términos económicos. José Rafael la Antigua es un ejemplo a seguir,
no solo para los jóvenes dominicanos del presente, sino para los jóvenes dominicanos del porvenir. Eso es exactamente lo contrario al nihilismo que se aposenta en muchos dominicanos, que creen más en despreciar, en disminuir y en negar nuestras grandezas. Y que si encuentran de pasada algunas grandezas, tratan entonces de alarla para el polvo, de alarla para el fango. Entonces, José Rafael la Antigua, naturalmente como una persona que tuvo muchos frutos, como tú has dicho, tanto en el ámbito de la literatura creativa como de la literatura científica o crítica, es obvio que tenga algunos personas que lo adversen, porque como dicen en nuestros pueblos, al árbol que no da frutos No no se se le tira tira piedra. piedra. Y la obra de José Rafael, tanto a nivel gerencial, de la gerencia cultural del Estado y de la gerencia privada, como desde el punto de vista de la literatura, está ahí. José Rafael dejó 6 libros de poemas, algunos de ellos premiados fuera de aquí, y dejó 15 libros de ensayos, aparte de los plaquetes o fascículos, como tú mencionaste, hermano Frank, y aparte de varias antologías que hizo, que publicó alguna de ellas bilingüe, de cuento. Dejó también un cuento de literatura infantil titulado el niño que no fue censado, algo así. Y bueno, lo que, lo que nos queda a nosotros es sentirnos orgullosos de haber tenido otro grande entre nosotros, otro grande que tiene el mismo nivel que cualquier otro gran crítico literario dominicano, cualquier otro gran poeta dominicano, cualquier otro gran periodista cultural dominicano y cualquier otro gran gestor cultural dominicano. Como gestor cultural al frente de una institución del Estado, sabemos que él fue secretario, como se llamaba entonces, luego ministro, a partir de 2010, de Cultura de los gobiernos, los segundo y tercer gobiernos del presidente doctor Leonel Fernández. Y bueno, hizo una gestión realmente que es la gestión de referencia en cultura. O sea, ni antes ni después nadie pudo no ya superarlo, sino siquiera mantener o igualar sus iniciativas, su creatividad, sus logros, su dedicación, su empeño, porque hay que reconocer que José Rafael la Antigua fue ante todo un gran motivador de los jóvenes, de su generación, de los que ya habían partido, reconocedor. Y por ejemplo, ese libro, Espacios y Resonancias, que es un libro en 7 volúmenes, cuando decimos que escribió 15, publicó 15 libros de ensayo, estamos diciendo que el número 15, que no es el número 15, es como el número 12, Espacios y Resonancias, es un libro de 7 volúmenes. Yo tengo un amigo que estamos hablando de palabras mayores. De palabras mayores, o sea, 7 volúmenes de 500 o 600 páginas cada uno. Hay un amigo, que es un amigo común tanto de la hermana admirada Gisela, que es coproductora y miembro del staff de este espacio, la esposa de mi hermano Frank, que es nuestro productor en jefe. El profesor Rafael Morla siempre dice, me lo han contado los estudiantes en aula, que él dice, bueno, aquí la gente se pone a trabajar y escribe un libro de 120 páginas y cuando lo publica, alguien lo toma en las manos y dice, oh, pero mira, 120 páginas, es 120 páginas de disparate. Y dice Morla, bueno, ponte a escribir 120 páginas y llénalas de disparates, a ver si es fácil. Pues en el caso de... Escúchame que te interrumpa porque voy a certificar
eso que tú dices. Ah, En una conversación con Morla, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, bueno, acabamos de salir de tu apartamento cuando tú vivías en la zona ah, universitaria y estábamos hablando de la tesis doctoral. Entonces me decía Morla que cuando tú publicas una tesis doctoral, de pronto la gente dice, oh, mira, 350 páginas de, quizá de disparate. Entonces Morla dice, bueno, pues está bien, siéntate y escribe 350 es, páginas de disparate para que te den un título de doctor. exacto. Aunque sea repitiendo, sí, 350 páginas de caligrafía. A ver A ver si es si fácil. es fácil. Y en el caso de José Rafael Antiguo, estamos hablando de alrededor de 10.000 páginas. Y 10.000 páginas que están ahí para que quienes quieran acercarse no solo a la literatura, sino a la historia y a la mentalidad del pueblo dominicano del siglo XX y entrado el siglo XXI, ahí queda su testimonio. Como dice en nuestro pueblo, eh, obras son amores Obras son y no buenas y razones. no O buenas. sea, no es lo mismo hablar que dejar una huella, en este caso en la literatura y también en la En gestión el cultural del ensayo. Sí. Estado y en la obra creativa, como son sus libros de poesía. Bueno, Alejandro, esta conversación quizá va a ser disruptiva en el sentido de que no va a seguir un orden. Eh, Tú sabes más que nadie, porque era muy cercano a José Rafael La Antigua, que desde muy temprano él mostró un gran amor por la poesía. De hecho, su primer libro estuvo dedicado a estudiar la obra de Domingo Moreno Jiménez, ¿verdad? Y que se tituló Domingo Moreno Jiménez, Apóstol de Apóstol de la la poesía. Poesía. ¿Qué te parece si leemos uno de los poemas de José Me Rafael parece excelente. Vamos antes de de ir a continuar. la próxima? Voy a leer un poema de su libro Territorio de Espejos, que publicó creo que en 2013. Se titula Una desnudez que se desangra. Escucho la noche y una música de viento cae sumisa sobre la tierra ingrávida. La noche es siempre como un sollozo, como una desnudez que se desangra. La noche es siempre un abismo que muerde temeroso la eternidad. Voy a romper la vasija que guarda la pócima de tu sudor, para que la noche acabe siendo cómplice de tu imagen volcada sobre un lecho de holgadas penumbras. Voy a mover la noche hacia tu fuga, la rasguñaré con tu silencio, perfilaré su boca para que se convierta en fría vagancia de su muérdano distante. Amante noche, diluida noche salvaje, un lobo solivianta el paisaje y su perfume, y yo ahora escucho la noche y la sublevo hacia la bandera de tu agonía. Wow, Está en su libro Territorio de Espejos. wow, wow, wow. Mira, Alejandro, él dirigió por 20 años un, un Suplemento. suplemento cultural. Mi percepción es que la función de un suplemento cultural es, de alguna manera, vamos a decir, difundir la riqueza cultural de un pueblo. Antes, cuando todavía no estábamos tan avanzados con los medios de comunicaciones y nos acostumbrábamos a la lectura diaria del periódico, pues los suplementos culturales solían salir los sábados, no sé si tú recuerdas. Pero mantener un suplemento cultural, igual que mantener una revista durante tanto tiempo, es una labor titánica, porque tú y yo sabemos lo que cuesta producir periodismo de calidad. Y vamos a decir que un suplemento cultural es periodismo literario de calidad. Entonces, ahorita tú mencionaste un término eh, que quizá en el ámbito estudiantil, cuando, bueno, por lo menos en los tiempos en que a mí me dieron clase de literatura,
con el texto de Fiume Hume de Michel de base, no me explicaron lo que era un flaquete. Y José Rafael, en su labor de difusión cultural, explica muy bien lo que es un flaquete, pero me gustaría, si tú puedes, que le explique a los jóvenes, adultos y nuestra teleaudiencia qué es un flaquete. Un plaquete es como una obra breve que puede ser como lo que nosotros llamaríamos como un folleto, pero no es un folleto, no llega a la condición de folleto. Es como si dijéramos un tríptico o un díptico, una hoja doblada en dos o en tres. Es como, digamos, algo parecido a los trataditos que entregan los testigos de Jehová y los evangélicos a los transeúntes, pero con un formato más grande y más cuidado. Por ejemplo, plaquetes son los textos que te entregan en el teatro. Los textos breves. ¿Verdad? Los textos breves. Cuando el programa, si vas al Teatro Nacional o al Teatro de Bellas Artes, al entrar te entregan el programa con una reseña breve, con las indicaciones, pero también te pueden entregar una crítica de un libro. O por ejemplo, uno de los plaquetes que más difusión tuvo de José Rafael fue uno que se llamaba Creatividad, Gerencia, Pasión, Creatividad y Gerencia, que fue un plaquete, como un folletito de 3 páginas, en las que él expuso como la filosofía de su gestión al frente al Ministerio de Cultura. Eso es un plaquete. Por ejemplo, la colección de estudios sociales de Juan Bosch eran plaquetes. Eran plaquetes. Tenían un contenido, vamos a decir, sí, sociológico, histórico, político, estratégico, táctico y de organización y disciplina. Sí. O sea, esta es la aclaración, porque como este es un programa cuya finalidad es producir una comunicación para un mundo mejor, para una sociedad mejor, y además es un programa orientado al público en general, pero con un gran énfasis en los jóvenes. Claro. Y como vivimos tan deprisa y ese tipo de cosas, quizás los profesores de literatura no se encarguen de explicarla en las aulas, es bueno que lo mismo tengan. Y con perdón, Frank, es bueno subrayar que ese suplemento que él publicó desde 1983 hasta 2003 era un suplemento que se hacía por amor al arte, sin paga. Él lo producía. Las colaboraciones que enviaban los colaboradores, él las revisaba una por una, las leía, tal como hacía Don Juan con Vanguardia del Pueblo. Sí. Que aunque lo dirigiera otro, Don Juan leía todo lo que se iba a publicar y lo corregía de manera puntual. En ese suplemento, José Rafael le dio cabida a todo el que publicó algo de consideración entre 1983 y 2003. De manera que generaciones como la generación 80 encontraron un eco, un espacio propicio en ese suplemento. Y quería decir esto porque habla de su generosidad. Sí. Era una persona de entrega, era una persona desinteresada, no andaba buscando nunca el beneficio personal ni el lucro, porque la literatura era para él una vocación, era un sacerdocio. Bueno. Y eso es bueno decirlo, porque en los tiempos que corren, Fran, el dios dinero, el dios Mercurio, parecería como que preside las acciones y las decisiones de costados enteros. Sí. Y me inspiré a decirte esto por la mención que hiciste de la juventud. Pluguiera Dios que nuestros jóvenes se dejen fecundar por el tipo de actitudes, el tipo de valores de personas como José Rafael la Antigua. Bueno, pues eso me trae a que hagamos la siguiente reflexión. También una actitud totalmente desinteresada de José Rafael la Antigua es
era su participación y orientación en los talleres literarios. ¿Qué tú puedes decirme al respecto? Primero, para nuestro público en sentido general, ¿qué es un taller literario? Y segundo, esa labor desinteresada que José Rafael Antigua hacía con los talleres literarios que se lo solicitaban. Un taller literario, la idea está tomada de los talleres medievales. Los talleres durante el medioevo, recuerda que no había todavía industrialización, no había manufactura, estamos hablando antes del Renacimiento. Los talleres eran los espacios donde se hacían los objetos de uso de la sociedad, zapatos, carteras, que todavía existen, en los pueblos todavía existen talabartería. Una cosa es una zapatería donde se hacen zapatos a la medida del pie y otra cosa es una industria, que hoy los zapatos incluso se hacen con inteligencia artificial, igual que los vehículos. Pues los talleres eran espacios. Tú y yo visitamos un taller en espacio de aprendizaje. Visitamos un taller de ebanistería. Sí, sí, sí. Entonces, ahí se enviaba a los jóvenes, que se llamaban aprendices. Recuerda, por ejemplo, el caso de José y Jesús, el Cristo, que es el hijo del carpintero. El hijo del carpintero José. Entonces, los jóvenes, hijos y vecinos, eran enviados a esos espacios para que mirando y con la orientación del maestro aprendieran un oficio. Y luego ese oficio, en ese oficio se iba ascendiendo como por grado. Entonces, el taller literario es justamente eso, es un espacio donde hay personas que tienen alguna formación y donde los que quieren ser literatos, pues se acercan a leer sus textos, a recibir orientaciones, a recibir recomendaciones de lectura, a escuchar las experiencias de algún escritor experimentado. Entonces, José Rafael, respecto a los talleres literarios, estaba siempre a la orden del día. Cualquier taller de cualquier parte del país que lo convocara, él asistía con el entusiasmo de un niño y como si fuese invitado a un congreso internacional de literatura. Pero no solo eso, le donaba. A él le llegaban muchos libros porque él era crítico literario, reseñista, comentador de libros. Y entonces todo el que publicaba un libro se lo enviaba a él con la esperanza de que él lo comentara. Él los comentaba y los iba guardando. Y entonces a final de año él a diversos talleres les enviaba, pagándolo él, paquetes de libros. Por esa actitud que él tuvo siempre hacia los talleres, cuando estuve en España, residiendo en España, y mi buen amigo Daniel Tejada se me acercó para que fundáramos un taller, le escribí a José Rafael y le dije, mira, vamos a fundar un taller literario bajo la sombra, la égida de Acudebi, que es una organización que fundó Daniel Tejada y que ahora dirige Ana María Céspedes. Y yo le dije, yo quiero que tú me ayudes a buscarle un nombre a ese taller. Y ella me dijo, ya te lo tengo, es Clima de Eternidad. Y así se llama el taller literario dominicano en España, gracias a él. Clima de Eternidad, que es el título de un poemario de Franklin Mieses Burgos, un gran poeta dominicano. Esa entrega de José Rafael, esa entrega habla también de dos facetas de su personalidad, que es bueno rescatar pensando siempre en la juventud. José Rafael era un hombre comprometido con la literatura, comprometido con su familia, comprometido con los amigos y comprometido
políticamente No, también. yo quiero cambiar el término de comprometido políticamente con comprometido con el país. Y Comprometido el con hecho de estar comprometido con el país lo lleva a estar comprometido políticamente. Oye, me parece que tú estás leyéndome la mente porque justamente la próxima pregunta, pues voy a dejar que tú termines, va en esa dirección. Y yo creo que esa actitud de solidaridad a flor de piel, de compromiso con el otro, de pensar siempre en el otro antes que en sí mismo, tiene que ver con su sistema básico de convicciones. José Rafael la Antigua era un hombre profundamente cristiano. Era un católico practicante. Y José Rafael la Antigua ponía siempre al prójimo en perspectiva. O sea, el prójimo, fuese un joven literato del interior, fuese un creador de su misma generación, fuese un cultivador de cualquier rama del arte, él se proyectaba en él. Él, o sea, esa ley de oro, ese ama al prójimo como a ti mismo, en José Rafael Antigua, era un principio activo que marcaba sus actitudes generales ante la vida, ante sí mismo, ante su familia, ante los amigos, ante el país. Bueno, mira, entonces te decía que parece que estuviera leyendo la mente porque justamente quiero que hablemos del escritor comprometido, del pensador, porque yo tuve la suerte, aunque de lejos, no tan de cerca como tú, que serviste bajo sus, vamos a decir directamente, como director nacional de la Feria del Libro, en la gestión de él. Bueno, él fue ministro, secretario primero, ministro después, del 2004 al 2012, y durante ese periodo tú le acompañaste como director nacional de la Feria del Libro. Bueno, yo digo que tuve la oportunidad de vivir algunos episodios con él porque teníamos, vamos a decir, el mismo compromiso político en la vieja casa, que es el Partido de la Liberación Dominicana, y en la nueva casa, que es la Fuerza del Pueblo. Cuando aquel acontecimiento de octubre, que da origen un 20 de octubre a la formación de la Fuerza del Pueblo, hay una carta de José Rafael que me impactó mucho y que incluso la he puesto como parte del epílogo de mi texto que debe aparecer antes de que finalice el año, El nacimiento de la Fuerza del Pueblo, crónica de un proceso, que he tenido la suerte de que tú seas uno de sus correctores. Y he sacado un párrafo de esa carta donde José Rafael maneja con tanta profundidad el pensamiento de Juan Bosch, que dice de la siguiente manera, él citando a Juan Bosch: todo problema político, habla Juan Bosch, debe ser visto en desarrollo. Es decir, debemos verlo como es y como va a ser en el futuro inmediato. Y también cómo vas a hacer más tarde, incluso cómo serán sus partes cuando se descompongan. Si un problema político, sigue hablando Juan Bosch, no se ve así en su proyección hacia el futuro, no sabremos nunca a dónde nos conducirá lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo o lo que hacen otros, incluyendo en estos a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Ver el problema en sus distintas fases, Juan Bosch sigue hablando, es ejercer el análisis desde el punto de vista estratégico. El que ve así los hechos políticos lleva mucha ventaja sobre los que ven los hechos como si fueran estáticos, es decir, como si se conservaran siempre igual, lo cual es antidialéctico. La organización es un hecho social y por tanto es dialéctico y hay que ver los planes organizativos en proceso de desarrollo. Eso lo escribió José Rafael la Antigua en su carta de despedida de su antigua casa política que se titula Adiós muchachos, donde él daba sus razones de por qué abandonaba esa casa y se sumaba a la iniciativa de la formación de una nueva organización política. Pero esa carta, lo que me llama la atención de esa carta es la profundidad del análisis, puesto en una cuartilla de apenas el texto que corresponde a una carta, que tú sabes que es muy difícil tú poder sintetizar en pocas palabras la profundidad de un pensamiento como el de Juan Bosch. Claro. Realmente José Rafael
a diferencia de otras personas de su generación y aún de la generación que le siguió, siempre tuvo en muy alta estima el pensamiento político, sociológico e incluso literario y filosófico del profesor Juan Bosch. Él a Juan Bosch lo situaba como literato al nivel de Guy de Maupassant y de Horacio Quiroga, francés y argentino, respectivamente. Y como narrador al nivel de García Márquez y Julio Cortázar, uno de los cuales, el primero, llamaba a Bosch maestro. Y como pensador político lo situaba al nivel de Eugenio María de Hostos, José Martí y Juan Pablo Duarte. Nada extraño, porque precisamente don Juan en su discurso fundacional dijo que el PLD se fundaba para el PLD de don Juan para completar la obra de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios. O sea que no, y cuando él llega en los años 30 a Puerto Rico y en el 38 escribe su libro Hostos el Sembrador, dice que si su vida llegara a tener alguna prestancia y alguna vez alguien se quisiera ocupar de su biografía, debía de decir que él nació 2 veces. Cuando nació de su madre y de su padre en La Vega, creo que en El Pino, y cuando conoció la obra de Eugenio María de Hostos. Y José Rafael Antigua, qué bueno que tú tocas esa faceta, porque José Rafael Antigua tiene una faceta de pensador que no se destaca casi nunca. Se destaca al poeta, al crítico, al antólogo, al editor, pero no al pensador. Y hay en la obra de José Rafael Antigua un pensamiento político, filosófico y una visión de lo nacional, que también se enmarca bien entre el pensamiento de Duarte, el pensamiento de Hostos y el pensamiento de Bosch. Y si lo hacemos avanzar un poco, también el pensamiento político del presidente, expresidente de la República, doctor Leonel Fernández. Te lo digo por conversaciones que sostuvimos y por discursos que escuché de él, como un discurso que dijo en la campaña de cierre de la Fuerza del Pueblo, donde citaba párrafos enteros del pensamiento político del doctor Leonel Fernández. Y José Rafael Antigua es un pensador por derecho propio. No solo tiene un pensamiento político y filosófico, sino también un pensamiento acerca de la crítica. O sea, una visión de lo que es un crítico literario y una visión de lo que es la poética, que está incluso en su propia obra poética. Y yo espero que como su obra de alguna manera se cierra con su muerte, aunque tengo entendido que tenía 2 libros inéditos, que algún estudiante, algún candidato a licenciado de letras o de filosofía se anime y haga un estudio de la obra de José Rafael. ¿O algún candidato a doctor? O algún candidato a doctor o maestrante, porque su obra merece un estudio detenido, pormenorizado. Bueno, mira, en su labor de crítico, uno de los piropos que le tira Bruno Rosario Candelier es que dice que siempre recibió la crítica generosa de todo su libro de José Rafael Antigua. Y dice Bruno Rosario Candelier de José Rafael Antigua, los 20 años de José Rafael Antigua al frente de Biblioteca, que es el suplemento del Para Hablamos, un suplemento dinámico, vivo y abierto a todos los autores y corriente, a todos los autores y corriente. Qué bueno que lo diga don Bruno. Claro, don Bruno Rosario Candelier, que debemos señalar que es el presidente de la Academia Dominicana de la Lengua. Uno de los grandes críticos. Y otro gran animador, un gran escritor intelectual.
Mocano también. por También cierto. Mocano, como José Sí, Rafael. revelan no solo la capacidad de trabajo de un estudioso de nuestras letras, sino una labor altamente encomiable, fervorosa y permanente de un intelectual preocupado por el destino del libro dominicano y del desarrollo del arte literario. Me parece, Alejandro, que para no hacer tan monótona esta conversación, sería bueno que le damos otro poema. Me parece excelente. Vamos a leer otra vez de Territorio de Espejos, un poema que yo creo que lo encuadra, lo enmarca bien a él y que explica también las actitudes de algunas personas acerca de José Rafael. Este extenso poema se titula justamente Territorio de Espejos, como el libro, y yo voy a leer nada más la segunda parte del tercer bloque poético. Y dice así: hay una senda por donde no caminaré, tránsito sin vías, un espacio donde medra la amargura al que no me integraré, una casa de fiestas perpetuas donde no habitaré. Preferiré escanciar el vino en el concierto de las batallas lúcidas, increpar al secreto en su tregua fría, fecundar la piel arropada de arrugas en los surcos de espejos de la mirada y su lienzo. Ese era José Rafael. Ese era José Rafael. Generoso, abierto, de mente amplia, sí, pero no entraba en todos los juegos. Y yo sé que a muchas personas le habría encantado que él entrara a danzar danzas con las que él no estaba de acuerdo. No comulgaba. No comulgaba. Fiel a sus ideales políticos, fiel a su credo cristiano, fiel a su buen corazón, pero no era como una puerta giratoria en la que todo se puede hacer pasar, en lo que todo se puede hacer entrar y todo se puede hacer salir. Era una persona de convicciones. Mira, tú sabes que la tragedia de Yesé nos tocó a todos de una u otra manera. Ciertamente. Nuestra hermana Ninoska, tu querida compañera, amante, esposa, escribió algo, un poema dedicado a los caídos en Yesé. Este humilde servidor también escribió una elegía a la tragedia de Yesé, pero José Rafael escribió una elegía a la muerte trágica. Y yo traigo aquí un fragmento de eso que él dice sobre la muerte. Porque dije, mira la visión que tenía José Rafael sobre la muerte. Él dice que sobre la muerte solemos decir, confundido, que llega tarde o que llega a destiempo. La muerte, empero, siempre es temprana y no perdona a ninguno. Por eso, y este párrafo te lo dedico a ti porque, y a Ninoska, porque sé que ustedes dos, más que amigos de José Rafael, eran hermanos, como lo somos nosotros. Entonces, no perdona a ninguno. Por eso, vivir es sentir sin amargura todas las edades, hasta que llega la muerte. Porque edad no está en sus anales. Llega con señales predecibles, a viejas estancias donde la vida va dando señales de partida. Y llega a jóvenes que apenas inician la vida o a robles que han comenzado a conocer su fortaleza. Por eso es tantas veces como nube de verano y otra tanta como viento de invierno. Y otra más como velada de sol. Alas de cuervo tiene la muerte. Prosa profana que surge como levadura del mar o como epitalamio bárbaro. Llega en primavera o en verano, cuando el otoño de la vida anticipa esfuerzo y cuando el invierno construye su ataúd. Cuánta belleza, cuánta musicalidad y cuánta verdad. Realmente la muerte siempre llega temprano. Yo creo que a él le ha llegado para todos los que lo conocimos, lo tratamos, aprendimos a admirarlo desde su modestia, su humildad, llegó demasiado temprano.
74 añitos, 74 años, nada más, nada más. nada más. Su madre, doña Lola, yo creo que murió como de 99 o 100 Sí. años. Yo también pensé que José Rafael iba a durar 99 o 100 años. Y qué ironía, nos lo arrebata helado en plena floración intelectual, activo como siempre, pensando en la organización, pensando en el país, pensando en el rescate, pensando en la continuación de la obra de gobierno del Así es. doctor Leonel Fernández, su líder, como él lo llamaba, su mentor, que así lo llamaba, Sí. pero ante todo su amigo, su gran amigo. Alejandro, nosotros estamos honrando la memoria de José Rafael. Y José Rafael honró la memoria de muchas personas porque en sus escritos, en su crítica literaria, sean estas favorables o desfavorables, cuando tú haces una crítica desfavorable, lo que está es señalándole a quien produce en qué sentido puede mejorar su escritura. Y si hace una crítica favorable, pues está obligando a quien escribe a seguir produciendo material de calidad. Hace un tiempo, unos cuantos años, yo leí dentro de la reseña semanal del libro que hacía José Rafael un comentario sobre el libro que se sostiene en pie. Y en ese comentario hay una alusión a un libro tuyo que es Filosofía del Silencio. Porque si tú me permites un volumen grande, por ejemplo, el que está a tu izquierda, ese mismo. Si tú me permites ese volumen, por ejemplo, este volumen fácilmente, déjalo ahí. Este volumen fácilmente, si nosotros lo colocáramos sobre, abre tu mano, por favor. Si nosotros lo colocáramos ahí, eso no tiene en pie solo. Ahora pásame un libro pequeño. Exacto. Digamos que este. Exactamente. Y abre tus dos brazos. Bueno, si yo lo pongo ahí, él no se va a sostener. Necesita de un soporte adicional para sostenerse. Hago este símil para poner en contexto lo que decía José Rafael la Antigua sobre este particular. Y José Rafael decía que en ese momento lo que explicaba venía porque en una conversación con José Israel Cuello, ante una pregunta suya, don Emilio Rodríguez de Morici respondió con una definición propia: libro es solo el que se sostiene de pie. Y decía, tenía razón don Emilio, sí y no. Físicamente es probable, como el ensayo que acabamos de hacer ahora. La escritura extensa, los atributos amplios de la historia narrada, el ensayo fértil en andadura del pensamiento, incluso el texto, que no puede detenerse en un solo volumen y ha de necesitar más de uno para completar su camino, como espacios y resonancias. Espacios y resonancia, ¿verdad? Como Proust, por ejemplo, y sus 7 tomos de En busca del tiempo perdido, Olares en Durrell y los 4 volúmenes de El Cuarteto de Alejandría. Son casos, pero sí, las grandes obras se sostienen de pie desde la armadura de sus vastos espacios, su letra larga y su dominio señero. Otros muchos libros se sostienen en pie sin inmutarse, pero también sin trascendencia. Novela que hay que abandonar al segundo capítulo porque tú no le encuentras ni ton ni son. Ensayos que provocan tedio y desazón. Biografía de celebridades que se quedarán sin que nos empapemos de sus aventuras vitales. Ejemplos sobran. La biografía de hoy, digamos, está construida de libros que se quedan derechitos sobre la mesa o sobre el anaquel sin la muletilla de vecino, pero que suelen producir mareo, espasmo y somnolencia. O somnolencia cuando se asoman como lectura. El grosor hace al libro en la medida en que no se convierte en letra muerta. Sin destino, un libro de pie firme, sí, pero para hacer bulto. Yo voy a saltarme toda la otra parte y voy a irme a la parte que yo quiero reseñar, que es
hay una parte paralela a esta, pero también la voy a obviar. Y él habla, por ejemplo, de esos libros pequeños que se sostienen de pie por sí solos. Yo he de recordar a Alejandro Albelo y su filosofía del silencio. Un auténtico plaquete, hablábamos ahorita del plaquete, por eso también te pedí que le explicara a la teleaudiencia que era un plaquete, un auténtico plaquete que guarda un texto, obra, libro, donde las ideas surgen para esclarecer, para solventar conceptos, para hacer crecer criterio, donde sea necesario cobijarse y buscar espacio al pensamiento. El silencio es un gesto de nobleza, si no se tiene que decir. Este es un folleto que debería distribuirse gratuitamente. Oye lo que dice el de tu libro. Este es un folleto que debería distribuirse gratuitamente. Ahora que se ha perdido el respeto al silencio. Un libro, el de Albelo, de apenas 34 páginas, es de los libros que puede sostenerse en pie, sin necesitar muletilla. Yo no conocía ese texto de No, José yo Rafael. hice el comentario porque sé generalmente que muchas veces el escritor, el productor, muchas veces no está atento a lo que se dice de su obra. Claro, no. Yo creo que el deber del productor es, una vez que tú produces un texto, ya ese texto no te pertenece. Pertenece a las personas que tienen acceso a ese texto. Exactamente. Pues no, pero me conmueve escuchar de tu voz justamente ese criterio que tenía José Rafael, que tuvo José Rafael acerca de ese ensayo breve, por cierto, que es un ensayo que ha tenido el favor de la gente. Yo mismo no sé por qué, pero ha tenido, hace apenas unos meses, salió la 6ª edición de ese ensayo y se va a poner en circulación ahora próximamente. Sí. Sí, Bueno, tú no sabes por qué, pero yo sí sé por qué, porque incluso te mandé una carta cuando terminé de leerlo, donde ciertamente, te explicaba el impacto. ciertamente. Y Eh, también lo y publicaste, se publicó en en Acento, acento, sí, con el título de Redimensionamiento del Silencio, redimensionamiento. para los que estén interesados. Bueno, Alejandro, por último, me va a explicar ahora y luego cuando terminemos el programa vamos a hacer un videíto para luego incorporarlo sobre, y digo por último porque ya el temporizador no dice que se nos está acabando el tiempo. Claro, sí. Háblame de la obra de José Rafael Antigua. Bueno, la obra de José Rafael la Antigua es una de las obras primordiales de los últimos 50 años de la historia de la literatura dominicana. La obra de José Rafael marca una época, marca esta época. Se podrá disentir de él, pero su obra está ahí está su idea del hombre dominicano, está su idea de la literatura, está su pensamiento filosófico, teórico, está su visión del mundo y está toda la apertura, todo el terreno fértil que abrió a las nuevas generaciones. Ojalá que surjan muchos otros José Rafael Antigua con el mismo desinterés que él hacia lo material y con la mirada puesta siempre en este horizonte posible de lo mucho y lo grande que podemos llegar a ser los dominicanos cuando pensamos con el corazón, cuando dejamos de mirar solo hacia el centro de nuestro pecho y nos abrimos a las múltiples posibilidades de los otros que hacen incluso lo que uno también hace. Que José Rafael nunca sintió, nunca pensó que el mérito de otro achicaba el suyo, sino todo lo contrario, que lo acrecía. Yo creo que podríamos cerrar este diálogo, que es un diálogo que podría multiplicarse eternamente, con los últimos versos de Yelida, que dice más o menos, será difícil
escribir la historia de Yelida un día cualquiera. Yo creo que será sumamente difícil para la literatura dominicana, para el hacer cultural dominicano, encontrar en el porvenir una persona con tanta sensibilidad, no solo para la literatura, también para la artesanía, para la danza, para el teatro, para todo lo que fuera arte y cultura. Que Dios nos ayude a encontrar en el próximo recodo del camino a otra persona con su visión, su sensibilidad, su generosidad y particularmente su conciencia de horizonte. Bueno, en esta biblioteca en la que estamos, que es la biblioteca de Alejandro Albelo Polanco, en este centro del conocimiento, como yo lo llamo, en este centro del saber, en la cual estuvo José Rafael Antigua para su inauguración y en la cual sé que en varias oportunidades venía, se sentaba y se deleitaba eh, con esta maravilla que tú tienes aquí. Vamos a aprovechar, porque sé que en esta biblioteca hay un espacio dedicado a José Rafael Antigua. Así que, seguidores de Ventana Cultural RD, nuestra despedida va a ser, vamos a hacer una pausa y nuestra despedida va a ser a Alejandro Albelo Polanco explicándonos el espacio de su biblioteca que pertenece a la obra de José Rafael Antigua. ¿Te parece bien? Me parece bien. Espero que este humilde homenaje a esa figura señera de la cultura dominicana, de las letras dominicanas, sea del agrado de nuestros seguidores. Así ha de ser. Bueno, gracias, hermano Frank. Bueno, estimados seguidores, como habíamos dicho en la despedida, aquí está el profesor Alejandro Albelo, quien va a explicarnos el espacio de su biblioteca que está dedicado a José Rafael Antigua. Bueno, aquí están. Esta es toda su obra, aunque no está completa porque aún cabe este volumen, que lo he sacado precisamente porque quería mostrarles a nuestros teleaudientes la biblioteca de José Rafael Antigua. Esa es su biblioteca. Esa es una fotografía Wow. de su biblioteca. Déjame hacerle un En acercamiento. su casa. Esa es la biblioteca de José Rafael Antigua. Está como portada de uno de los tomos de sus Espacios y Resonancia. Este tomo, precisamente, que es el volumen 2, trae para honra mía un prólogo que él me pidió que le hiciera. Me pidió que le hiciera. Bueno, aquí están sus libros, La palabra para ser dicha, es ensayo, igual que El oficio de la palabra, igual que Espacios y Resonancias. Aquí está Duarte en el Ideal, que es una exposición actualizada del pensamiento de nuestro padre de la patria. Aquí está su texto, La conducta literaria, el discurso fundacional, que fue su discurso de ingreso a la Academia Dominicana de la Lengua. Está La conjura del tiempo, que es su visión sobre la política y la trayectoria de la historia contemporánea dominicana con sus altas y sus bajas. Aquí están sus poemarios, La fatiga invocada, Iniciación de la tarde, Cuaderno de sombras, que fue una edición limitada que él hizo de 100 ejemplares, particularmente para sus amigos. Y están las antologías, como la antología Miroir de la Caraíbe, que es una antología de 12 poetas de Santo Domingo, y también Islas en el Sol, que es una antología del cuento cubano y dominicano. Uno de sus últimos libros de ensayos es Democracia y Pandemia, wow, que es un texto donde él recoge varios ensayos que publicó durante la pandemia y publica también una reflexión acerca de la pandemia. Y finalmente, para ilustrar
un tema que ha sido recurrente en este diálogo. Aquí tengo Los un flaquetes. plaquete. Este es un plaquete. Este es su cuento, El niño que no pudo ser censado. Es un cuento breve, es un cuento infantil de Navidad. Este es un plaquete. Perfecto. Este es un plaquete. O sea, no es un libro que se pare solo, como la conjura del tiempo, Sí. que se mantenga en pie, como Enseres y Tramoyas, o como La palabra para ser dicha, que son libros de gran De gran calado, calado. sino que es un plaquete. Es un texto breve de algunas 11 o 12 páginas. Bueno, Alejandro, pues gracias de nuevo. Y como yo escribí en uno de las páginas sociales, que este tránsito le sea leve a nuestro hermano y amigo José Rafael Antigua Yo estoy y que seguro, su memoria perdure en las nuevas generaciones. yo estoy seguro que él está en un lugar de privilegio porque fue una persona de buen corazón, de un gran corazón.